¿Qué hubo, Maracas? ¿Cómo está la vaina, hermano? Ya es 1 de agosto del 2024, son las 10:45 de la mañana. Usted por allá en Indiomara, pasándose la súper. Seguro que está cayendo granizo ahí en Maracaibo a esta hora, en esta belleza de invierno. ¡Ay, no joda! Pero, ¿qué estamos viendo en el desarrollo de los eventos para el día de hoy? Primero, por supuesto que aparecen unos cabros como los representantes de México, Colombia y Brasil a hacerle el caldo morado a esta rata, pero tranquilo que en pelea larga y desquite. Ahora, ¿qué es lo interesante? Por un lado aparece el gobierno americano a través del comunista, del señor Nichols, que era el que estaba de vocero americano en la OEA, diciendo que ya es hora que el Bolsas del Bobo de Cúcuta reconozca los resultados y las actas que han sido publicadas por parte de la sociedad civil en la persona de la señora María Corina Machado y el señor presidente electo don Edmundo González Urrutia. Esa es la verdad de hoy. Pero lo que no podemos olvidar es qué es lo que está en juego. No hay otra cosa que el estorbo que significa el régimen de castristas cubanos, que es la flecha, la punta de lanza de la rata de Putin y que ha sido desde la Unión Soviética por allá desde el año 59 en adelante, cuando pusieron esa piedra en el zapato y el gobierno americano de la época se dejó meter ese strike. Pero más allá de eso, después de más de 60 y pico de años, esos tipos siguen siendo los fastidiosos. Y esos son los que dirigen el régimen de imbéciles traidores venezolanos, por un lado, para aceptar al colombiano usurpador, asesino, basura, narcotraficante y pecueca del Bobo de Cúcuta, y por otro lado, que dentro de las filas de las fuerzas hambreadas hayan permitido que un cretino pirata de la sabana como es el Bolsa de los 8 soles les dirija y les naricee como le da la gana, porque ese bicho en el fondo lo que es un raterazo. Es un pobre robagallina. Lo que pasa es que, claro, el carajo roba en cientos de millones de dólares por año, pero no deja de ser más que un pobre robagallinas. Ese es un pobre huevón de solemnidad. Él y todos los coprófagos infelices onanistas que le siguen en el alto mando militar y naval, aéreo y de la guardia, y de ahí para abajo hasta el último soldado, todos son traidores a la patria. Y salvo que hagan lo contrario, son unos traidores, todos merecen ser pasados por el Código de Justicia Militar por traidores. Todos, absolutamente todos. Pero lo que hay que tener claro es que tenemos que ver la jugada de los americanos a futuro. El gran reto para el catire Trump y para la comunidad hispana en los Estados Unidos, que representa más de 40 millones de individuos, es quitarse la mácula y la rémora que significan regímenes que están bajo el mando de la rata de Putin, como son Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y por supuesto Petro en Colombia, la Sheinbaum ahora en México, porque el viejo borracho está que sale, y el coprófago mocho de mierda de Lula en Brasil. Todos esos infelices que le siguen la línea a Moscú tienen que caer, y ese es el reto que tiene el catire Trump a partir del 10 de enero del año que viene. Y por eso es que va a venir a recoger a todas estas pecuecas en Venezuela. Hoy hay que seguirle apostando a la sabiduría, el liderazgo, la visión y el juego que traen la chácara la señora Machado y el señor González, y desearles el éxito y que logren cobrar. Pero también tenemos que vernos al espejo y entender que luego de 25 años de montar lo que han montado estos narcotraficantes, que deben tener más de 700,000 millones de dólares en la chaca para mantenerse en el poder y comprar a lo que sea y a los que sean, como lo vimos ayer en la OEA, cómo se entregaron las islitas del Caribe y le dieron los votos a estas ratas, o cómo la República Dominicana se hicieron los huevones y no estuvieron en la reunión, porque claro, en República Dominicana es donde están todos los banqueros y el grueso de ese poco de ratas socios de los chavistas, además de los infelices disque empresarios venezolanos y todos esos carajos de fedecámaras, etcétera, que viven en Dominicana, y por eso es que Dominicana se hacen los huevones. Ni siquiera se presentan para la votación, porque si se abstenían,
quedaban pintados en la pared. Pero si votaban a favor, se le arrechaban los banqueros que le tienen la plata en Dominicana. Así que lo mejor que hicieron fue no presentarse. Pero todo eso queda en el registro de la historia y en algún momento pagarán por seguir jugando en favor de la rata del malandro Vladimir el ruso. Y es por eso que vemos que en Ucrania, aunque no se diga mucho, lo único que está claro es que le siguen dando bala a los rusos y que los sigan pelando en ese molino de carne. Porque los ucranianos, por supuesto que se están muriendo porque ellos son los invadidos, pero lo arrecho es que los invasores no la tienen fácil, no la van a tener. Sobre todo porque vemos que a sus aliados les están dando balín. Eso que sucedió ayer, que se volaron para la mierda el jefe de Hamas en Teherán, pero no fue con un misil ni con un avión stealth, con un F-35, no. Resulta que el New York Times publica que tenían un explosivo en la habitación del sitio donde iba el señor Ismail y esperaron a que el tipo estuviera ahí, lo tuvieran confirmado y lo vuelan para la mierda, gracias a Dios. Ahora, cuando el New York Times, en tiempos de un gobierno demócrata, filtra una información, es porque se la da a la CIA, olvídese, ahí no hay otra razón. Eso es una filtración de librito. Y la CIA le está diciendo al New York Times, déjelo desnudo a esos huevones iraníes, que creen que en la Casa Blanca hay unos carajos haciéndoles el juego, pero resulta que el gobierno americano o el imperio es mucho más grande que lo que puede hacer una boba cacatúa y un viejo senil de mierda y un pintado de Chicago, que ese huevón tampoco es americano. Entonces ahí se está demostrando el poder del imperio americano, que actuó a través de sus socios, los amigos, los ebrios de Tel Aviv, y volaron a este enemigo de la humanidad para la mierda, así como lo escuchas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahora lo que viene es el desarrollo de la música, y lo que sí tiene que tener presente este infeliz del Bobo de Cúcuta y su pandilla es que las recompensas están allí, que ya aparece un señor del grupo Black Rock diciendo que él puede poner sus mercenarios a recoger estas ratas, pero que suban la apuesta de $15 millones por el Bobo de Cúcuta, que la suban a 100. Porque cuando suban la apuesta a $100 millones, no joda, no va a tener que venir nadie a Venezuela, porque con esa gente que está en Petar, en Katia y en todos los sitios de la geografía, ir a picar en Choksuey a la rata del Bobo de Cúcuta va a ser un banquete. Y lo único que está por definirse es a cómo van a pagar el gramo de carne del bigotón y de todos esos coños. Porque si usted sube la apuesta a $100 millones y usted lo divide entre el peso corporal de esa pecueca, entonces el gramo de carne de esa basura cuesta X. Y el que lleve la mano, que la mano pesa medio kilo, entonces es X por tanto. Y el que lleve la cabeza es X por tanto. Y lo único importante es que tengan claro el perfil del ADN para hacerle la prueba del que llegue con los pedacitos de esos gusanos. Pero es que no es solo esa rata, sino que la rata de Padrino tiene precio por su cabeza, el Bolsas del Conde del Furrial tiene precio sobre su cabeza, y hay otros pocos coños que tienen precio sobre su cabeza. Y cuando uno ve ese pote de lo más atractivo, ahí no va a hacer falta ni siquiera que vengan los Navy SEALs, o el Delta Force, o el SAS británico, o el SBS. No. Eso en Venezuela no joda. Por $100 millones, hijueputa, lo que van a sobrar son trenes. El tren del Llano, el tren de Aragua, el tren de Trujillo, el tren de Yaracuy, tren de todas partes van a aparecer para ir a recoger esos $100 millones, y no va a haber hueco en Venezuela donde se meta ninguno de estos batracios, porque lo que tienen que tener claro es que son despreciados por el 80% de la población, de acuerdo a lo reflejado en el resultado electoral. Pero es que también hay que poner en ese numerito que hay más de 8 millones de venezolanos que no estamos allá, que no nos permitieron contarnos, y hay que sumárselo a los votos, porque no fueron solo los votos que aparecen en las actas, sino todos los que estamos afuera en diáspora que no nos permitieron participar
y no la deben, cuerde maldito. Y en esta vida no la pagan. No va a haber hueco donde se metan, porque donde estén los vamos a recoger. Porque así como en todas las películas, cuando usted ve el mafioso agarra y le manda a decir al otro bandido, mira, tienes que pagarme la cuenta. Y el mafioso dice, no, yo no pago porque yo soy arrecho. No te preocupes. Y entonces te mandan al pingüino, que es el carajo que sabe cobrar. Bueno, lo que tienen que entender estos bichos es que la mafia, de lo que significa la civilización occidental y los gobiernos occidentales, es mucho más arrecha que la mafia de estos sarnosos chavistas. Y lo interesante es cuando le manden al pingüino a recogerlo, porque ese sí los va a hacer sangrar. Así que lo que queda es música y, insisto, hay que seguir apostándole a la señora Machado y al señor González para que lleven este barco a buen puerto. Pero si por la mala leche no camina, porque el juego no es fácil, no se preocupe, que el 10 de enero, después de que llegue el catire, los va a recoger, porque ese sí se las tiene por cobrárselas. Un abrazo, hermano. Cuídese mucho y vaya por el chaguarmero de Indiomara, me le da un abrazo y se harta uno mixto a nombre mío, porque ahí les quedan divinos. Chao, chao. Bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una, a la orden los bollitos de mazorca a 2.500 el paquete, bollito de corazón a 2.500 el paquete, hallacas de pollo a 2.500 cada una.